El ser humano es un ser humano integral, pero tiene tres partes. Primero, el lado mental. Segundo, el lado físico. Y tercero, el lado espiritual. Es como un triángulo. En la medida que tú tengas el triángulo equilibrado, vas a ser feliz, vas a poder dormir en la noche, vas a tener éxito en tus emprendimientos. ¿Por qué? Tu ser está equilibrado. El problema es que cuando se desequilibra ese triángulo, porque tú alimentas mucho el lado mental, alimentas mucho el lado físico, pero no te preocupas del lado espiritual, el triángulo se desequilibra. Y ahí comienza una angustia interior que tú no sabes explicar. Y te preguntas, ¿pero qué me pasa? Pasa que tu ser está desequilibrado y tú no te das cuenta de eso. Ahora mira, todos los días tenemos que tomar desayuno, almorzar y cenar para alimentar el cuerpo. Pero todos los días alimentas el alma, alimentas el lado espiritual. No. Entonces estás desequilibrado. Y es por eso que a veces solito te da ganas de llorar y te preguntas qué pasa conmigo, nada funciona, te irritas por cualquier cosa, peleas en la casa con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y preguntas, pero ¿cuál es la razón? La razón es que tu triángulo está desequilibrado. Si la gente supiera eso, alimentaría su lado espiritual. Oremos. Padre amado, vamos a abrir tu palabra y por favor queremos tener la seguridad que tu Santo Espíritu se va a mover entre nosotros y que va a iluminar nuestro entendimiento para entender lo que nos has dejado escrito. Entonces no queremos escuchar las palabras de un ser humano. Queremos escuchar tu voz y por eso oramos y por eso clamamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a abrir el texto bíblico en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Esta noche yo no les voy a predicar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso no tiene importancia. El pueblo cristiano necesita volver los ojos a la Biblia, a la palabra de Dios. No podemos estar contentos escuchando hablar a un hombre muy bonito, no. Hay que conferir si todo lo que ese hombre está predicando está escrito en la palabra de Dios. Tú no puedes comer hoy y mañana ya estar fuerte, no. Es un proceso, cada día un poco. Y en la vida espiritual igual, tú vas a ir creciendo poco a poco. Tienes que alimentar tu lado espiritual a través de la palabra de Dios. Yo estaba viajando el otro día a Madrid. A mi lado, en el avión, había un asiento vacío. Y de repente aparece un sacerdote católico con su uniforme de sacerdote. Y me dice, ¿puedo sentarme aquí? Y le dije, por favor. Y él me dijo una cosa impresionante. Pastor, usted no me conoce, pero yo lo conozco. Y lo conozco a través de las redes sociales. Y quiero aprovechar la oportunidad que estamos juntos en el avión para agradecerle, porque usted predica la palabra de Dios con tanto respeto. Usted no me agrede a mi fe. Usted respeta la opinión de los otros. Y eso es admirable para mí. Y yo quería agradecerle y decirle que muchas veces yo escucho sus sermones y el domingo en la misa yo predico parte de sus mensajes. Es interesante. A veces nosotros pensamos que evangelizar consiste en probarle a las otras personas que tu iglesia no vale, la mía es la verdadera. Eso no es así, querido. La vida cristiana es algo tan sublime y lo primero que el cristianismo tiene que hacer en tu vida es enseñarte a respetar lo que las otras personas piensan y cómo las otras personas creen. Ahora, cuando las personas comienzan a estudiar la palabra de Dios,
no es que se convencen de una doctrina, sino que al estudiar la palabra de Dios comienzan a descubrir verdades que no sabían. Por ejemplo, esta noche tú acabas de descubrir una verdad, que tú eres como un triángulo, que tienes 3 lados, y que si quieres ser una persona equilibrada tienes que alimentar los 3 lados. Y eso está en la palabra de Dios. Yo escogí Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta noche yo diría, y también al peruano, y también al huancaíno, y al limeño, y al pucalpino, y al del altiplano, y también al rico, y también al pobre, y también al doctor que tiene 2 títulos doctorales, y también a la persona que no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad. El Evangelio es poder para salvación de todos. Ahora, ¿por qué Pablo dijo, yo no tengo vergüenza del Evangelio? Esto es interesante, porque en los tiempos de Pablo, el Imperio Romano dominaba todos los países, era un poder tremendo. Hoy día ningún país domina al mundo entero, pero en el tiempo de Pablo sí, el poder romano dominaba el mundo conocido de aquellos días. Y en el Imperio Romano, que se extendía a muchos países, había por lo menos 5 millones de esclavos, porque esa era la cultura de aquellos días. Un país invadía el otro y a todos los derrotados los tomaba como esclavos. Y los romanos tenían por lo menos 5 millones de esclavos. En ese contexto aparece Pablo y dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús predicó su primer sermón, que está registrado en Lucas capítulo 4, tú vas a ver que Jesús aparece y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha inspirado para predicar libertad a los cautivos. Entonces, cuando los esclavos escucharon eso, pues ellos querían libertad. Y fueron ellos los primeros que aceptaron el Evangelio de libertad. Porque te digo una cosa, el Evangelio liberta. Y no de un poder político. Te libera de la esclavitud del pecado, de los vicios, de sentimientos negativos que te contaminan tu corazón, de pensamientos negativos que polucionan tu mente, de preconceptos, de prejuicios. ¿Cuántas veces encuentro gente que dice, pastor, ore por mí porque estoy prisionero del juego de dinero? Es interesante que no todo vicio, cuando llega a tu vida, llega de a poquito. Tú no te das cuenta. Y cuando alguien te dice, mira, cuidado que te estás enviciando, lo primero que tú dices, no, a la hora que yo quiero paro. Pero cuando llega el momento de querer parar, ya no puedes. Porque ya estás enviciado, ya estás esclavizado. Pero el Evangelio libera. El Evangelio rompe las cadenas que te aprisionan y te hace libre. Y yo conozco en mi vida, en tantos testimonios de gente que estaba prisionera del alcohol, prisionero de las drogas. Yo conocí una familia muy bonita que estaban prisioneros del propio carácter, porque el hombre era un buen hombre cuando estaba bien, pero cuando se airaba, sal de abajo, porque se volvía una fiera, y eso estaba destruyendo la familia. Y cuando hablé con él, le dice, pero pastor, es que yo no quiero hacer así, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero cuando me entra el diablo, ahí nadie me controla. Pues el Evangelio te liberta. El Evangelio te ayuda a controlar, el Evangelio te cambia, el Evangelio te transforma. Bueno, volvamos a la pregunta, ¿por qué Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque cuando Pablo conoció el Evangelio y iba a las iglesias, mucha gente, porque el Evangelio ya te dije es para el rico, para el pobre, para el chileno, para el peruano, para
para el griego, para el judío. Mucha gente iba a la iglesia, pero las personas ricas, de mucho dinero, las personas cultas, inteligentes, preparadas, cuando entraban a la iglesia y veían por allá un esclavo, por allá otro esclavo, por allá otro esclavo, porque los esclavos habían sido los primeros en aceptar el evangelio. Entonces esta gente culta, rica, poderosa, pensaba, ay, qué vergüenza, no puedo quedarme aquí porque todo el mundo va a pensar que yo también me he vuelto un pobre esclavo, porque aquí está lleno de esclavos. Y se salían. En esas circunstancias es que Pablo les dice, está bien, ustedes váyanse, pero yo no. Y recuérdense que Pablo no era cualquier tontito. Pablo era un filósofo. Pablo había recibido educación, la educación griega de aquellos tiempos con la educación judía, había sido formado a los pies de los más grandes profesores de su tiempo. Entonces Pablo no era cualquier esclavo. Pero cuando vio la actitud de muchos que entraban y se iban, porque te digo una cosa, hay mucha gente sincera que quisiera entrar a la iglesia, que quisiera aceptar el evangelio, pero el preconcepto, ay, ¿qué dirán? Tienen vergüenza. Por ejemplo, mañana te vas a encontrar con un amigo, con una amiga, solo por ejemplo, y te va a preguntar, oye, yo te llamé anoche y tú no me atendiste, ¿dónde estabas? ¿Y qué le vas a decir? Ah, fui a una reunión. Sí, pero ¿qué reunión? Una reunión. Sí, pero ¿cuál es el problema? Dime, ¿qué tipo de reunión? Fui a una iglesia. Y ahí tu amigo, mira, tu amigo te va a mirar así y te va a decir, no me vas a decir que te vas a volver hermanito. Y ahí tú te vas a avergonzar. No, solo fue porque un vecino me invitó, pero no, yo no. ¿Por qué tienes que avergonzarte del evangelio? En ese contexto es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué me voy a avergonzar del evangelio? Hay mucha gente que no acepta a Cristo por vergüenza. Hay mucha gente que no entra a la iglesia por vergüenza. Hay mucha gente que solo oye, pero no tiene el valor de ir a una iglesia. ¿Por qué? ¡Ay, qué vergüenza! No, tú no puedes tener vergüenza del evangelio. Pablo decía, yo no tengo vergüenza. Y él da la razón y dice, ¿por qué no tengo vergüenza? Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Es interesante que esa palabra poder, porque la Biblia, por lo menos las epístolas de Pablo, no fueron escritas en español, ni en portugués, ni en inglés. Fueron escritas en griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, esa palabra poder en griego es la palabra dunamis. Dunamis. ¿Y qué quiere decir dunamis? Poder. Pero de la palabra dunamis ven la palabra española dinamita. Dunamis, dinamita. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no tengo vergüenza del evangelio porque el evangelio es dinamita. Dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? ¿Algunos de ustedes han manoseado la dinamita? Tú sabes que la dinamita trae pólvora, trae el detonador y trae la mecha. Y generalmente usan los mineros o la gente que está abriendo carreteras, porque la gente está trabajando con picos, con palas y con tractores, pero a veces encuentran una roca tan gigantesca que no pueden. Las máquinas no ayudan, la fuerza humana no les da. Ahí entra en acción la dinamita. Perforan con un taladro, colocan la dinamita, prenden la mecha y salen corriendo. Y cuando la dinamita explosiona, aquella roca que estaba impidiendo avanzar en la carretera, se hace añicos. Ahí vienen los hombres ya para limpiar los restos y la carretera sigue avanzando.
Tú sabes que todos nosotros vivimos en la carretera de esta vida, porque tenemos allá a lo lejos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Algún joven aquí de repente quiere ser médico, ese es su objetivo. Tal vez has venido esta noche aquí porque tienes un hijo o una hija hundido en los vicios, en la promiscuidad. Tu objetivo es: ¿cómo traigo a mi hijo de regreso? De repente esta noche aquí hay una pareja que está literalmente a la orilla del divorcio. Y has venido aquí buscando ayuda divina. Y haces bien, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué no hay nada imposible? Porque el Evangelio es dinamita. Tú quieres llegar allá, pero no puedes porque encontraste una roca gigantesca. Y esa roca gigantesca puede ser problemas financieros, problemas familiares, problemas profesionales. Y luchas, pero te sientas desanimado en la carretera de la vida y llegas a la conclusión: no voy a lograr. Como mucho joven aquí en el país que quiere estudiar, ir a la universidad y cuesta caro. Y lucha, se esfuerza un año, se esfuerza otro año y llega a la conclusión: no voy a encontrar el dinero para terminar mis estudios. Entonces se dedica a otra cosa y sus sueños se van, se olvidan. Y cuando le preguntas: ¿y tú por qué? Tú no soñabas ser médico. ¿Y por qué te desanimaste? Es que encontré una roca gigantesca en mi camino. Pues ahí tienes que echar mano de la dinamita del Evangelio. Porque cuando tú colocas el poder, la dinamita del Evangelio, no hay roca, no hay obstáculo capaz de impedirte. Tú vas a llegar a donde sueñas llegar, pero no por tus fuerzas. El humanismo, que es la filosofía de que no necesitas de Dios, porque toda la energía está dentro de ti. Entonces ellos dicen: saca la energía, por eso se llama humanismo, saca la energía de ti. Y en México le llaman la buena vibra, la buena vibra. Los jugadores antes de entrar al campo de fútbol se agarran de la mano para recibir la buena vibra. ¿De dónde va a salir? De aquí. No hay fuerza dentro de ti. Echa mano del poder del Evangelio, no de los recursos humanos. A veces en la vida tenemos que caer, tenemos que fracasar, tenemos que besar el polvo de la derrota, tenemos que llegar a un punto en que decimos: no, ya no, ¿para qué intentar? Ya no se puede. Sí se puede, pero no tú, si echas mano del Evangelio. Ahora, perciban que dice así: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dinamita de Dios. ¿Para qué? ¿Para encontrar empleo? ¿Para salir de las deudas? ¿Para sanar del cáncer? Lean el texto bíblico. ¿Para qué? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y hoy tú como que te desanimas. Salvación. Yo pensé que Dios me iba a ayudar a encontrar un buen empleo, o a traer a mi hijo de la droga, o a salvar mi matrimonio. Ahora es salvación. Cuidado, querido. Porque el problema básico, encima del cual se construyen todos los otros problemas, el problema básico es espiritual. Vuelvo a repetir: si tu triángulo está desequilibrado, puedes hacer lo que quieras, puedes buscar la solución donde quieras, no hay manera. Por eso el poder del Evangelio es primero para salvación, para colocar orden interior en tu corazón, para enseñarte a depender de Dios, para enseñarte a desconfiar de tus fuerzas humanas y confiar en Dios. Ahora, una vez que el Evangelio entra en tu corazón, abre tus ojos, y ahí cuando tú miras los problemas de la vida,
te das cuenta que te estabas ahogando en una gota de agua. Pero es que cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú no has conocido el poder del Evangelio, tú miras para todo lado y no encuentras la solución. Por eso el Evangelio es poder primero para salvarte. ¿Salvarte de qué? Del pesimismo, del derrotismo. Para salvarte de la mediocridad. Para sacudirte, para hacerte ver que no te puedes sentar en la carretera de la vida esperando que los otros avancen y tú te quedas para atrás porque no eres capaz de continuar. El Evangelio te salva por dentro y ahora te prepara para enfrentar la lucha de la vida, para enfrentar las dificultades, pero con el poder, con la dinamita del Evangelio. Pero no es poder para todos. Lee el texto bíblico. El Evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree. Porque si tú no crees, el Evangelio no va a hacer nada en tu vida. Pero si tú crees, ahí sí el Evangelio va a ser dinamita en tu experiencia. Y no hay dificultad, no hay obstáculo que tú no puedas derrotar. Si tú crees. El problema nuestro es que creemos en todo, menos en Dios. Creemos a todos, menos a Dios. Por ejemplo, el otro día yo recibí aquí en mi celular un mensaje. Y dice, usted acaba de ganar 100,000 reales. El real es la moneda brasileña. Usted acaba de ganar 100,000 reales. Queremos depositarle el dinero. Entonces, mándenos el número de su cuenta. Mándenos la clave. Porque necesitamos hacer un cobro de $1,000, 1,000 reales, para depositarle los 100,000 dólares. Los 100,000 reales. Te ganaste un carro, te ganaste esto. ¿Y por qué existen esos mensajes? Porque hay gente que cree. Hay gente que cree. Y después que le han vaciado la cuenta, ay, pero parecía verdad. ¿Creíste? Creí. ¿Y a la palabra de Dios no le crees? No, porque cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ay, ¿será verdad? No será verdad. Y vienen los amigos, te están lavando la cabeza, te están engañando. Y tú le crees a ellos, pero a la palabra de Dios no le crees. Entonces, pues el poder, la dinamita del Evangelio no te sirve, porque para que te sirva, tú tienes que creer. Yo estaba un día así en la reunión, había bautismo, y el pastor me dice, hable con esta señora porque ella ya está lista para el bautismo, ya estudió la Biblia, ha estudiado un curso bíblico, otro curso bíblico, ya podría bautizarse, pero no quiere bautizarse. Entonces la llevaron ahí, una cara de sufrida, los 3 hijitos con ella. Se notaba que la vida la había maltratado. Y ella me dijo una cosa interesante, voy a usar las palabras de ella. Me dijo, pastor, el único culpable de mi situación, y ahora voy a usar las palabras de ella, es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras fuertes, ¿no? Sinvergüenza, mujeriego, borracho. Él es el culpable. Digo, pero ¿por qué él es el culpable? Porque me engaña, pastor, me engaña con todo el mundo. Digo, pero cuando ustedes eran novios, ¿no te diste cuenta que él era mujeriego? Que él le gustaba la bebida. No, sí, me di cuenta. ¿Y por qué te casaste? Y sabes lo que ella dice, pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me prometía, nunca más, ahora sí, esta es la última vez. Y yo le digo a ella, ¿y tú le creíste? Sí, pastor, le creí. Y ahí yo le pregunto, ¿y por qué no quieres bautizarte? No, pastor, porque mis vecinos, mis amigos me dicen, mira, te están engañando, porque te están lavando la cabeza, te están convenciendo.
Quiere decir, al Señor Jesús no le crees. A la palabra de Dios no le crees. Y usando las palabras de ella, al sinvergüenza, borracho, mujeriego, a él sí le creíste. Y después te preguntas en la vida, ¿pero por qué sufro? ¿He nacido para sufrir? No, querido, no has nacido para sufrir. Nadie ha nacido para sufrir. El problema es que o tú no conoces la palabra de Dios, o si la conoces, no crees, no la aplicas a tu vida. Pero yo no conozco una persona que haya tomado la palabra de Dios, haya aplicado los principios a su vida y continúe en la misma situación. Vuelvo a repetir, yo he encontrado en mi vida gente atea, gente que no quería saber nada de Dios, gente drogada, asesinos violentos, y Dios los libertó. El Evangelio los libertó. Gente derrotada, gente que no pensaba llegar a ningún lado, y el Evangelio los libertó. Esta mañana yo estaba saliendo de aquí porque estoy dando unos seminarios para los pastores, y un pastor se acercó a mí y me dice: pastor, cuando usted predicó en el estadio de la Universidad San Marcos, allá por el comienzo del año 2000, yo era un pobre borracho, empedernido. Era un joven, 18 años, mi vida hundida en el vicio, acabada. Estaba perdido. Y esa noche yo fui al estadio para probarle a mi amigo, que tanto me hablaba de Jesús, yo fui para probarle a él que usted estaba equivocado. Yo fui para discutirle. Yo fui para tomar sus palabras y mostrarle a mi amigo que él era un tonto en creer en estas cosas. Pero fui escuchando y el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en mi corazón, a trabajar. Y cuando me di cuenta, ya estaba adelante aceptando a Jesús. Y hoy día soy pastor. Ese es el poder del Evangelio. Te encuentra en la calle de la vida, te levanta, te restaura, te devuelve la autoestima. Aunque el mundo te diga que no sirves, que has llegado a un punto que ya no tienes regreso, tú crees en la palabra de Dios y la palabra de Dios es capaz de hacer maravillas en tu vida. La palabra de Dios es palabra. Cuando no había cielos ni tierra, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, de la nada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, encontró un cadáver. Hace 4 días estaba muerto, ya olía mal, estaba en descomposición. Vino la palabra de Jesús: Lázaro, sal, y el muerto se levantó. No importa cuánto tiempo tú te sientes muerto. No importa cuánto tiempo tu hijo está hundido en las drogas. No importa cuánto tiempo tu matrimonio parece que ya no tiene solución. No importa cuánto tiempo estás prisionero de algún vicio. Si tú crees en la dinamita del Evangelio, esta noche puedes salir de aquí completamente victorioso. Porque el Evangelio es libertad. Porque el Evangelio restaura. Porque el Evangelio cura las heridas que la vida nos abrió. Un día tu esposo te dejó, ya pasaron 4, 5 años, y hasta hoy, cuando llega la noche, vives remordiéndote dentro de ti, sufriendo. El otro ni se acuerda que tú existes, y tú sufriendo. No, nunca lo voy a perdonar. Tu no perdón ¿le va a hacer sufrir al otro? No. ¿Y a quién le hace sufrir tu incapacidad de perdonar? ¿A quién le hace sufrir? A ti. Entonces, hasta por amor propio, deja de acariciar sentimientos negativos en la vida. Pero pastor, no puedo. Es que no conoces el poder del Evangelio. Porque si el poder del Evangelio llegase a ti y tú crees en el Evangelio y te apoderas del Evangelio, tú verías las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Cecilia, por ejemplo. Cecilia es una dama que conocía el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, pero no se comprometía. Pasaron años. Nunca se comprometió. Hasta que reformaron esta iglesia. Yo no sé, yo la conocí a esta iglesia de otra manera. Primera vez que la veo así reformada, bonita, con cara bonita para la calle,
casi 60 años atrás, yo fui pastor de esta iglesia. 6 meses. Pero ahora vengo y la encuentro renovada, linda, bonita. Y esa señora estaba pasando por la calle y de repente vio la iglesia y decidió entrar. Estaba escuchando Radio Nuevo Tiempo hace algunos meses. Decidió entrar y entró y fue tratada con tanto cariño, fue recibida con tanto amor que nunca más salió. Y esta noche ella entra al tanque del bautismo para sellar su pacto de amor con Cristo. Hay una cosa con el Evangelio. Cuando Cecilia entra al tanque, miren el rostro de ella. Pero cuando ella salga del agua, observen el rostro de ella. Es completamente diferente. Querida Cecilia, has conocido a Jesús, lo has aceptado como tu Salvador y por esa decisión que has tomado, el pastor como ministro del Evangelio te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora observen el rostro de ella. No es el rostro que entró. Es un rostro brillante. Es una mirada diferente. ¿Qué pasó abajo del agua? Nunca lo vas a saber, a no ser que un día te bautices. Ahí vas a entender lo que pasa y por qué ella tiene ese brillo en los ojos. Dios te bendiga, Cecilia. Te voy a llamar para que tú aceptes el poder del Evangelio. Para que tú digas a Jesús: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero ese poder para mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ustedes son preciosos a los ojos de Dios. Desde que estaban en el vientre de su madre, y tú no te acuerdas de eso, pero Dios ya tenía un plan para ti. Pero pastor, ¿por qué ese plan no se cumplió? Porque no conocías la palabra de Dios. Pero hoy día tus ojos se van a abrir a verdades que tú no percibías. Que Dios te bendiga. Si en esta vida no te puedo abrazar en el reino de los cielos, quiero que me digas: pastor, pues yo estaba ahí, pastor, yo me entregué a Jesús ahí, yo me levanté, yo fui adelante. Y para mí va a ser una emoción abrazarte. Mientras ese día no llegue, que Dios te bendiga, te haga crecer. Yo tengo mucha gente en el mundo, en tantos países del mundo, que me ayuda a orar. Yo les llamo mis guerreros de oración. Son gente que se levanta de madrugada, que ora a Dios. Cuando yo estaba agonizando en Ucrania hace 2 años, ese pueblo me mandaba mensajes: pastor, no tema, estamos orando, estamos clamando. Y aquí estoy, predicando el Evangelio,
sin miedo. Yo voy a mandar el nombre de ustedes para mis guerreros de oración. Ahora, ¿ya imaginaste qué va a pasar en tu vida si más de 3,000 personas se arrodillan de madrugada para clamar a Dios por ti, mencionando tu nombre? Tú vas a sentir la mano poderosa de Dios. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias Señor por la decisión de estas personas sinceras que han creído en tu palabra, han creído en el Evangelio. Prospéralos, hazlos crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Y si en esta tierra yo no los puedo saludar personalmente, dame la alegría de verlos victoriosos en el reino de los cielos. Hasta aquel día, cuídalos, defiéndelos, protégelos, ayúdales a alcanzar sus objetivos, sus metas y sus planes. En el nombre de Jesucristo. Amén.